San Juan 15:26 es un versículo que leímos hace 15 días y hablábamos de la operación del Espíritu Santo y tomamos un ejemplo del consejo que Dios le daba a Esther por medio de Gai y decíamos que así es el Espíritu de Dios y debemos de ser así nosotros como Esther, que no hizo caso de ningún consejo sino solo el de Gai, uno que ayudaba a las mujeres a ponerse apropiadas para ir al rey. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo estábamos compartiendo la semana pasada, antepasada, ¿verdad? La pasada tuvimos una participación muy maravillosa de la palabra también. Y hablábamos del Espíritu de Dios, que es Dios, ¿verdad? 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Avanzábamos en unas partes de la Escritura y hablábamos de esa operación de Dios. Hablábamos de la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a llegar más adelante y hay muchas cosas, yo diría que todas las cosas no serían posibles en nuestra vida como cristianos o hijos de Dios sin esa operación o participación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice ahí que procede del Padre. Pablo dijo que nadie conoce los pensamientos ni lo más profundo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Y de la misma forma Pablo dijo, así nadie conoce lo profundo de Dios, sino el espíritu de Dios. Así que Dios y su espíritu son uno mismo, son tres personas, pero un solo Dios, ¿verdad? Así que el Hijo y el Espíritu fueron enviados por el Padre para hacer la obra que se necesitaba hacer y que se necesita hacer en la tierra. Sin ese Espíritu, cantábamos esta mañana, no puedo yo vivir sin ti. No podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos esa comunión. Pablo le llama a la relación, nuestra relación con Dios, la comunión del Espíritu. Es cuando uno de sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Tiene la comunión con Dios a través del Espíritu. La última clase que tuve en la escuela, el año pasado, abrí mi computadora y estaba la clase y entonces yo quería participar, era en la plataforma de Zoom, pero el maestro no me podía escuchar. Y cuando él hablaba yo lo podía escuchar. Y él me preguntó y yo quise hablar y nadie me oía de la clase. Y después yo quise participar o dar algún punto de vista del tema que estaban hablando y nadie me escuchaba. Yo tenía un problema de audio. Sin la comunión del Espíritu, nosotros podemos hablar y hablar y hablar. Pero necesitamos que Él nos hable, ¿sí? Necesitamos los dos canales abiertos, no solo el de nosotros, el decir yo quiero hablar y yo voy a orar, sino que el canal del Espíritu sea abierto y nosotros hablemos con Él y lo escuchemos a Él. Porque muchas veces Él habla, pero pocas veces nosotros le escuchamos, ¿verdad? Todo el tiempo Él habla, pero pocas veces nosotros escuchamos y no solo no lo escuchamos, sino no le obedecemos. Hablo del Espíritu de Dios. Entonces, sin esa relación, sin esa comunión de su Espíritu Santo con nosotros y a nosotros, no aprenderemos a vivir la vida en Cristo. No podremos hacer nada. Si se da cuenta, el vivir con Dios, el vivir en Dios, el vivir caminando en Él y estar, voy a llamarlo así, habituado a tener comunión con Él, a hablar con Él y de pronto ya no lo hacemos o dejas de hacerlo,
sabes que la vida te cuesta y sabes que te será imposible vivir sin Él. Cuando estábamos sin Dios en nuestro corazón, la vida era normal, pero finalmente era así una vida muy natural, muy normal, ¿verdad? Pero la vida del Espíritu es una vida sobrenatural, es algo que nos lleva de triunfo en triunfo, como dice la Biblia. Pero necesitamos que los canales estén abiertos. Y Jesucristo hizo posible que los canales entre nosotros y Dios se abrieran. La comunicación, ¿verdad? El Hijo fue enviado por el Padre a redimirnos. El Espíritu fue enviado por Cristo para darnos poder. Pero, ¿qué tipo de poder y para qué? Muchas veces en nuestras fuerzas, hablando y no escuchando al Espíritu, nos encontramos que no fluye poder en nosotros. Y nos determinamos a cambiar o a hacer algo en nuestra vida y no sucede nada. Pero aparece la participación, la mano de Dios interviene, su Espíritu Santo en el que Él viene, el Espíritu de gracia, como dice Hebreos, ¿verdad? Ese Espíritu de gracia viene, mete su mano y nos da poder. Porque no podemos nosotros cambiar solos. Dios es el que nos transforma por su Espíritu. Somos transformados, dice la Biblia, dijo Pablo, de gloria en gloria, como en un espejo. Nos miramos y Dios nos va transformando y en un espejo vemos así la gloria de Dios. Aprendemos a ver a Dios y somos transformados a su imagen. Pero solo por el poder de su Espíritu, el poder que transforma, que cambia, que nos ayuda a mantener abiertos los canales y las frecuencias de comunicación con Dios. Podemos hablar mucho y orar mucho. ¿Te has dado cuenta que a veces oramos y oramos y oramos y oramos y decimos muchas cosas y no estamos escuchando a Dios? No nos detenemos a escuchar su Espíritu, su voz. El Hijo fue enviado para restaurarnos, el Espíritu fue enviado para darnos nueva vida, la vida del Espíritu en el reino, la vida del Espíritu, vivir en el Espíritu. Pablo dijo en Romanos 8, ahorita vamos a leer esa parte, dijo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida tiene que ver con la palabra Zoe, que es la vida de Dios. Es una vida, no la tuya y la mía, no. La que te hace levantarte con un despertador, con una alarma en tu celular en la mañana y que te levantas corriendo porque se te hizo tarde. No hablo de esa vida. Hablo de la vida abundante, una vida superior. Una vida que produce en ti gozo, alegría. Una vida que no te hace vivir sujeto a la muerte, sujeto al pecado, sino a la vida de Dios, a la libertad. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Juan 15:26 leímos, que es el que proviene del Padre, viene de ahí. Aunque de pronto algunas personas pueden llamar que es una fuerza, es Dios mismo. No solo es una fuerza creadora, es Dios. Aunque tiene fuerza y crea, es Dios el Espíritu Santo y quiere vivir conectado con nosotros. Es imposible vivir la vida en Cristo sin el Espíritu de Dios, sin una relación con Él. No se puede. ¿Podemos ser cristianos sin el Espíritu? No podemos. No podemos, necesitamos su Espíritu Santo de una forma cotidiana, todos los días, cada vez que te levantas y te acuestas. Dice la Biblia que el Espíritu testifica de Jesús, ahí en San Juan 15:26, da testimonio de mí, dijo Jesús. Es una palabra que se usaba en los tribunales legales y significa dar fe. Dar fe de que realmente Él es Jesús. Es lo que hace el Espíritu. Viene a nosotros y al tener nosotros al Espíritu en nuestra vida, por causa de Cristo, por haber creído en Cristo, por haberle recibido en nuestro corazón,
El Espíritu Santo da fe de que Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Señor que murió en la cruz por nosotros, que derramó su sangre, que perdonó nuestros pecados. El Espíritu da testimonio de mí, dice Jesús. Él les recordará todas las cosas, dijo en San Juan, desde San Juan 14. Él les va a enseñar todo, les va a recordar las palabras que yo les dije, les dijo a sus discípulos y a nosotros. Pero el Espíritu da fe, da testimonio de quién es Jesús. Él testifica de quién es Jesús y testifica a nosotros y a los que no conocen de Cristo. Y también nosotros, dice Jesús en San Juan 15:26, daremos testimonio porque les dijo a sus discípulos, ustedes también dan testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio. Está diciendo, dan fe de que yo soy Jesús, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que no podemos dar testimonio antes que el Espíritu dé testimonio a nuestra vida de que Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando empezamos a dar testimonio, entonces las señales nos siguen, pero todo es una sola cosa. La vida en Cristo es ahora la vida en el Espíritu. Ocuparse, dijo Pablo, del Espíritu es vida y paz. Es decir, vivir en el Espíritu. Eso es ocuparse, destinarse al Espíritu, dedicarse al Espíritu. Porque en la carne, y no hablo de las cosas que comúnmente tenemos que hacer, pero hay muchas cosas que hacer en la vida. Y nos ocupamos tanto que se nos olvida el Espíritu. Aprendemos a vivir como seres humanos y llevamos viviendo desde que nacimos como seres humanos. Pablo le llamó el mundo. No améis al mundo, está diciendo la forma de vida, el sistema, la manera de vivir. Esa es una forma, dijo Pablo. Pero debemos de vivir, tantos años vivimos como seres humanos que ahora tenemos que vivir como hijos de Dios, vivir en el Espíritu. Un hijo de Dios aprende a vivir en el Espíritu, haciendo a un lado las cosas que son de la carne, las que nos llevan a la muerte. Pablo le llama en Gálatas las obras de la carne, enemistades, pleitos, herejías, contiendas, adulterios, fornicaciones, borracheras, lascivias, muchas cosas, dijo Pablo. No se ocupen de eso, dijo Pablo. Más bien, dedíquense al Espíritu, aprendan a vivir, aprender a vivir en el Espíritu. Si por el Espíritu, dijo Pablo en Romanos 8, hacen morir las obras de la carne, son hijos de Dios. Si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, entonces son hijos de Dios. Entonces, sin el Espíritu de Dios no hay vida en Cristo. Ahora todo el mundo podemos decir que somos cristianos, pero sin su Espíritu no lo somos. Tenemos que aprender a sentarnos y a escuchar su voz, la voz del Espíritu Santo. Ese Espíritu, dice Romanos 8:11, si usted lo puede leer, es el mismo que resucitó a Jesucristo. El mismo Espíritu dice ahí, porque de pronto estamos diciendo, híjole, y entonces mi cuerpo, yo tengo un problema, podemos decir. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Mi cuerpo, mientras yo viva aquí voy a seguir pecando. No, escucha. Dice ahí en 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, quiere decir, dará vida también a vuestros cuerpos sujetos a la muerte, vuestros cuerpos mortales. Y no habla de una muerte solo física, habla de que son cuerpos sujetos al pecado. Por su Espíritu que mora en vosotros. Es el mismo Espíritu, diga conmigo, es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, el que usted lo tiene dentro de usted, en su mente, en su corazón. Es el mismo.
No es uno diferente, ni es poquito nada más dentro de usted. Usted puede decir, híjole, es que tengo poco. O tienes poco o no. Tienes todo o no tienes nada. O eres todo de Dios o no eres nada de Dios. ¿Eres de Dios? Sí, sí eres de Dios. Porque Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando nosotros creímos a Él, primero habla de los judíos, luego de los gentiles, luego de los judíos y los gentiles, y así está hablando en el capítulo 1. Finalmente concluye que Dios vino a todos, sean judíos o sean gentiles. Él derribó la pared intermedia y Él dijo, yo no tengo dos pueblos, está diciendo Pablo. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo, su pueblo, el pueblo santo. Él derribó la pared intermedia. Solo hay un pueblo. No podemos estar diciendo los judíos son más y nosotros no, fuimos injertados. Es más, ellos fueron adoptados y nosotros también fuimos adoptados. No estoy hablando mal de los hermanos judíos. Estoy diciendo que Dios solamente tiene un pueblo santo. Di conmigo, yo soy parte de ese pueblo. Y tengo el mismo espíritu. El mismo espíritu que vino sobre Jeremías, Isaías, Daniel y sobre todos aquellos en Hechos capítulo 2 que fue derramado, es el mismo espíritu que tú tienes. No hay dos espíritus de Dios, hay uno solo y hay un solo pueblo. Así que Pablo está diciendo, ese mismo espíritu en Romanos 8 que resucitó a Cristo, te dará vida a ti, me dará vida a mí. Hemos recibido ese espíritu en nuestra vida. Estamos hablando de quién es el espíritu y qué es lo que él hace y que sin él nosotros no podemos tener una vida en Cristo. Hablar y hablar y hablar es muy importante, es muy bueno, pero tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y necesitamos leer la palabra, todos, para poder escuchar la voz del Espíritu. Porque si no estarás escuchando cualquier cosa, y Dios no quiere que escuches cualquier cosa. Dios quiere que escuches por el Espíritu de Dios su voz, su palabra. El Espíritu Santo es el gobernador de la palabra de Dios. Es el que nos hace conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, lee la palabra y deja que el Espíritu Santo te hable. Vive en lo sobrenatural. Ya viviste muchos años. Bueno, hay algunos que no han vivido muchos años, ¿verdad? Aquí está Luis, que tiene creo 11 años. Pero ¿cuántos años vivimos habituados a una vida natural? Ahora es tiempo de que tú aprendas a vivir en una vida, en la vida del Espíritu, en el Espíritu. Es tiempo de que aprendamos. Hemos recibido el Espíritu de adopción, dice Efesios 1:5. ¿Vamos ahí? En amor está hablando de Cristo habiéndonos predestinado, predeterminado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y hay un espíritu de adopción. Y si tú y yo conocemos a Cristo y no tenemos entendido el asunto acerca del Espíritu de Dios, no podemos aprender acerca del espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. Y un adoptado es alguien que vino y que al ser adoptado de forma legal obtiene todos los beneficios de un hijo y todas las responsabilidades también. Vamos a ver Romanos, regresamos a Romanos, capítulo 8, versículo 15. Ahorita vamos a leer más versículos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? El Espíritu de Dios, aquí le llaman el espíritu de adopción en sus múltiples manifestaciones por la gracia de Dios para todos nosotros.
espíritu de adopción. Dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿verdad? ¿Cómo vive un esclavo? ¿Usted sabe? Vive, trabaja y se relaciona con base en el temor. Así vive un esclavo. ¿Y si me va mal? ¿Y si no me sale? ¿Y si fallo? Vive con miedo a su amo. Dice, no han recibido el espíritu de esclavitud para no estar sujetos al temor. Recibimos el espíritu de adopción. Alguien que vive en el espíritu de adopción deja de tener miedo, y al que le adoptó le llama, como dice aquí, Abba Padre, papá, papito lindo. Y deja de vivir en temor. Nosotros muchas veces fallamos o llegamos a fallar porque tenemos miedo a que vamos a fallar. Pero no hemos recibido ese espíritu. Dígale al que está a su lado, en mi vida vive el Espíritu de Dios. Allí vive Él. Usted es su morada, es su casa, es su templo. Pablo lo repitió a los corintios y dijo, nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Templo del Espíritu Santo. Así que de pronto nos confunde la situación y podemos pensar de nosotros mismos o por nosotros mismos, ¿verdad? Son pensamientos que nos vienen acá a nosotros. Decíamos anoche en una reunión que tuvimos. Y uno cuando está haciendo las cosas está pensando, ¿y qué tal si el que me está viendo piensa que no estoy haciendo bien las cosas? Quizá las estoy haciendo mal. Y si el que está allá o los hermanos están diciendo, híjole, el pastor. Pero eso es un pensamiento de esclavitud. Porque vive sujeto al temor, al miedo, al qué dirán. Y muchas veces ese espíritu de esclavitud nos atrapa. Y al atraparnos nos hace esclavos de seguir haciendo cosas que ya no tenemos que hacer, que nos habíamos acostumbrado, dijo Pablo. En otro tiempo ustedes vivían así, pero ahora ya no. Vivían según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero ahora ustedes han sido redimidos, ustedes han sido alcanzados, han sido libertados, han sido llenos. Y como dijo Pablo en Efesios 1:13, ustedes han sido sellados con el Espíritu de Dios. Mucha gente le tiene miedo a los sellos, pero ¿usted de qué debe de vivir con miedo si Dios ya lo selló? Y tener el sello de Dios significa que usted le pertenece a Él. Cualquiera que le ve, cualquier enemigo que le vea, sabe de quién es su vida. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de quién eres? Y así que dice Pablo, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. ¿Cómo vive un esclavo? Bueno, ya no vivas así, ya no vivamos así. Ya no vivamos esclavos ni presos, somos libres. Tengamos una relación fresca con el Espíritu Santo de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios 1:13, con el espíritu de la promesa. ¿Cuál promesa? Joel capítulo 2, versículo 28. En los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. Y dijo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos, dijo el Señor en Joel, soñarán sueños. Y vuestros jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Todos estamos jóvenes, ¿ah? Vuestros jóvenes verán visiones. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y Pablo está diciendo en Efesios 1:13, refiriéndose hasta allá, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquella que Dios nos hizo, que derramaría su Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo en todo el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que han aprendido a tener una relación con el Espíritu de Dios. Han aprendido a vivir, están aprendiendo a vivir. Nos acostumbramos tanto a vivir en lo natural, ¿verdad? Lo natural era tronarnos los dedos. ¿Cuántos se tronaron los dedos algún día? De preocupación, pues, cuando estábamos sin Cristo. Lo natural era correr y a ver quién nos presta. Lo natural era, ¿qué voy a hacer? Lo natural era, estoy enfermo, ¿qué me va a pasar? Lo natural era vivir solos, ser esclavos del pecado. Lo natural era, a ver si me alcanza la quincena. Lo natural era, quién sabe si pueda. Pero lo sobrenatural es que el Espíritu de Dios está aquí y Él puede hacer cualquier cosa. Puede hacer, ese es el Espíritu de gracia. Lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, en alguna situación en la vida, debo acostumbrarme a saber que alguien me habita y que Él puede hacer todo lo imposible, lo que está dentro de su voluntad. Así debo acostumbrarme a vivir. Con el Espíritu Santo nos relacionamos de forma correcta y podemos decirle a Dios, Abba Padre. Dejamos de tenerle miedo a Dios, miedo a las circunstancias, a la situación. Podemos tenerlo, sentir el miedo. Pero vivimos o hemos recibido el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que el amor de Cristo, el amor de Dios echa fuera el temor. Vivimos ahora en el amor de Dios, en su Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio, dice Romanos 8 del 15 al 17, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 15 y luego el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya heredamos. Y dice aquí que ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios. Da fe a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en el momento que Dios te haga dudar de que eres su hijo, en el momento en que las circunstancias, el enemigo, el pecado, la situación te haga dudar de que eres su hijo, en ese momento fallas, empiezas a vivir en temor, empiezas a vivir en angustia, porque dudas de quién eres. Pero está el Espíritu de Dios diciendo que eres su hijo, da testimonio a nuestro espíritu, da fe de forma legal y te dice, oye, tú, ¿por qué estás viviendo así si ahora eres un hijo de Dios? Ahora eres una hija de Dios. Ahora eres alguien que ama a Dios. Ahora Él es tu Padre y no estás solo. Y empiezas a vivir de una forma sobrenatural. Nos acostumbramos tanto a la vida normal y natural. En el Espíritu es ahí solamente que nosotros conocemos que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Solo en el Espíritu. Cuando tú y yo no vivimos en ese Espíritu, no tenemos una relación fresca con Él, no conocemos lo que Él nos ha heredado. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Dios nos heredó y además nos heredó todo lo que le heredó a Cristo y en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado,
todo es de nosotros. Le puedes decir, en Cristo Jesús, todo es de nosotros. Fíjate bien lo que dice Pablo en Romanos 8, más adelante, al final. Todo es vuestro, dijo Pablo, sea la vida, sea la muerte, todo es vuestro. Gracias a Dios. Pero eso lo conocemos solo en el Espíritu. Dijo Pablo a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado maravillosas herencias, situaciones, promesas que ha dado a nosotros y muchas veces las desconocemos y vivimos en lo normal, en lo natural, en un plano en el que todo es normal en la vida, ¿verdad? Todo es normal. Encabeza entonces nuestro capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y todo el capítulo habla de la vida en Cristo, de la vida en el Espíritu y de ocuparnos de vivir en el Espíritu. Ocuparse de una palabra que viene del griego phronema, que significa pensamiento y propósito. Es decir, donde lo único que tú quieres es alinearte a lo que Dios quiere. Dios produce, dice la palabra, Pablo lo mencionó, el querer como el hacer por su Espíritu. Y si tú y yo no lo tenemos, y no hablo de no tenerlo, de no conocerlo, no producirá nada. Todo lo que hacemos seguramente viene del Espíritu Santo, dice mi esposa, dice Yuri. Si alguien tiene una buena idea, o alguien la tuvo, dice Yuri, seguramente fue Dios que tuvo esa idea para comunicártela. Seguramente fue Dios. Así que la vida del Espíritu es una vida en un plano más alto. Pero nosotros necesitamos tener ese pensamiento, ese propósito, ese destino hacia el Espíritu, de permitirle vivir en nuestra vida. Necesitamos tener esa opinión desde lo profundo de nuestro corazón y como dice ahí, ocúpense del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida. Es decir, tomar una decisión de lo profundo de nuestro corazón para darle lugar al Espíritu de Dios. Muchas veces no tiene nada que ver con sentir algo. A veces sentimos mucho, ¿verdad? Yo venía cantando ayer, no me acuerdo dónde fui o dónde fuimos con Yuri. Fui en la mañana a recibir unas fotos a la escuela. Y me regresé y venía manejando y venía cantando. Para mí debe de ser eso y para usted también. En Dios no hay casualidades, ¿verdad? Yo venía cantando, no puedo yo vivir si tú no estás. Venía cantando esa alabanza. Giovanni dice, vamos a cantar una alabanza que no habíamos cantado. Y Dios estaba hablando a mi corazón ahí cuando venía yo manejando. Y dije, realmente no puedo vivir sin ti, Dios. Pero necesito tu Espíritu. Estoy acostumbrado, no porque estoy presumiendo, estoy acostumbrándome, aprendiendo a vivir en el Espíritu. Y usted tiene que hacerlo. Y estuve leyendo Romanos 8 y Romanos 8 y Romanos 8 todo este tiempo. Y decía yo, hay cosas que no sé de Romanos 8 que ya leí, pero no entiendo, Señor, revélame qué quieres. Revélame qué me quieres decir. Y luego llega una hermana en la mañana y me dice, Dios, yo venía en la ruta y Dios, ¿verdad? Me habló, dice la hermana Jessie, y Dios me dio Romanos 8, ¿verdad? Nunca es casualidad. Siempre es el Espíritu de Dios tratando de decirnos, de acercarnos y de comunicarnos, como dijo Pablo, algún don. Esa comunión no se recibe por orar mucho o por ayunar mucho. La comunión del Espíritu se recibe
porque fue una promesa del Padre y por creer en Cristo Jesús. No es algo que ganemos por orar tanto o por estar todos los domingos en la iglesia, que hay que estar. Es una de las columnas de la vida cristiana, congregarnos. Yo sé que todos tenemos que trabajar, pero es parte del espíritu de adopción, es a donde nos lleva Dios, a congregarnos. El día que dejamos de congregarnos, ese día le estamos diciendo a Dios, yo no estoy de acuerdo con tu espíritu de adopción, ni estoy de acuerdo con ser parte de la familia de Dios, ni estoy de acuerdo con nada. Nadie puede ser parte del cuerpo de Cristo si no se congrega. Nadie, no hay, no existe. Alguien que diga, yo tengo una mejor idea desde mi casa, eso no existe. Bueno, llegó la pandemia y lo hicimos en línea, pero lo hicimos. Pero eso no existe. Dios creó un cuerpo, una familia, la iglesia. Y cuando nosotros dejamos de creer eso que Dios ha diseñado por su espíritu, estamos diciendo, no estoy de acuerdo con lo que tú diseñaste. ¿Cuántos están de acuerdo con los planes de Dios? Si Él dijo, voy a hacer una iglesia que se congregue, que yo le pueda hablar, que puedan recibir, que puedan dar. Y nosotros dijimos, amén, Señor. Así que estamos aquí esta mañana y dice Romanos 8, del 5 al 8. Para terminar, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y qué estás pensando tú? Ay, ahorita que venga vas a ver, ¿no? Estás pensando, Señor, Espíritu Santo, háblame. Dime qué voy a hacer mañana lunes, me voy a parar temprano, voy a ir a trabajar. Espíritu Santo, dirígeme. Dime cómo ser, cómo comunicarme allá afuera con mis compañeros que no tienen al Espíritu en su corazón. ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo me voy a dirigir a ellos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Híjole, hermano, a mí se me hace muy difícil obedecer. Pues vives en los designios de la carne. No se sujetan a la ley de Dios. Diga conmigo, no se sujetan. Diga conmigo, no solo no se sujetan, tampoco pueden. ¿Te das cuenta? Aunque el hombre carnal quiere, no puede. Cuando hablo de un hombre carnal, hablo de alguien que no conoce al Espíritu de Dios y que no es guiado por el Espíritu de Dios. Se oye como muy fuerte esa palabra, ¿verdad? Un hombre carnal. Es un hombre sin Cristo. Dice, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, por más que quiere. ¿Cuántas veces tú y yo quisimos cambiar? Y nunca pudimos. Tuvo que intervenir Dios. Tiene que intervenir Dios con su espíritu en tu vida, en la mía, para producir algo sobrenatural, algo a lo que tú y yo no estamos acostumbrados, o no estábamos. Ahora ya debemos de estar acostumbrados, ¿verdad que sí? Caminas y oyes a Dios, es algo natural. Vas en la ruta, estás en el trabajo, estás en la cocina y comprendes. Tú ya sabes de qué se trata. Algo sobrenatural. Ustedes tienen muchos ejemplos y ahorita vamos a dar oportunidad a que lo hagan. Como yo estoy aquí, voy a dar un ejemplo, ¿está bien? De lo que a mí me pasa. Nunca lo hago para decir yo, no es cierto. Soy igual que ustedes, necesito al Espíritu de Dios y sin el Espíritu de Dios no puedo hacer nada. Fuimos a la casa de mi suegra, creo que fue el miércoles, cumplió años, y dice mi esposa, vamos allá. Y Marlon había estado enfermo durante muchos días, le dio dengue hemorrágico, confirmado por el médico. Lo llevaron al seguro, al doctor, y pues el niño, como el dengue tarda en salir, nosotros estuvimos orando y cada vez estaba mejor, pero esa noche que fuimos, estaban preocupados porque en las piernas
pues se le veían rojas las piernas, los vasos sanguíneos como rompiéndose, ¿no? Y pues yo ya había orado y dije, Dios, Él está en tus manos. Y ya nos veníamos en la noche, celebramos un rato y nos salimos y me dijo Yuri, ora por Marlon antes de que te vayas. Y me metí a su habitación de Marlon. Y, ¿cómo está Marlon? ¿Está mejor? Esa noche lo llevaron al seguro y me dijo Yuri, ora por él. Y yo dije, híjole, voy a orar por él, ya oré por él. Y Dios no lo sana. Y uno se preocupa y uno en su mente tiene que haber la confianza en que Dios es el que hace las cosas. Pero yo no voy a hablar de que Dios hizo un milagro en ese momento y lo sanó, no, porque no es cierto. Algunas veces he orado y no sucede nada. Pero hay veces que Dios es tan específico que suceden las cosas. Pero esa noche me metí y Marlon estaba de pie, se estaba cambiando. Y le dije, vamos a orar. Y siguió cambiándose y me dijo, ¿ahorita? Le dije, sí, ahorita. Estábamos él y yo, y creo que estaba Matías allá adentro. Puse mi mano sobre él y empecé a hablar, a orar. Y la oración que yo hice fue algo que sucedió. Le dije, Dios, ábrele las puertas, que lo atiendan rápido. Pon todos los recursos, los médicos correctos. Y toda la oración que yo hice, no porque yo la hice, sino porque era una oración que el Espíritu Santo nos estaba guiando a hacer, como a usted le guía a hacer oraciones. ¿Cuántos aquí han orado así? Y entonces Yuri se fue allá con su hermana, se lo llevaron al seguro y yo dije, pues me voy a dormir, hay que me hable Yuri para abrirle. Y allá andaban en el seguro y me habló de regreso la llamada y dijo, ¿qué crees? Ya lo están atendiendo. Ah, caray. Pues yo me he ido al seguro y nos hemos tardado horas allá, ¿verdad? Me ha llevado Yuri cuando había entrado en crisis, dice el médico, de estrés, ¿verdad? Se me inflamaba el intestino y allá me quedaba 2-3 horas hasta que me ponían un suero, me medio mareaban, drogaban, no sé qué me hacían, pero algo me hacían. Y ahí me quedaba. Y esta vez me habla Yuri en el mensaje, ya vamos para allá. Por eso les digo, hay que orar y no hay que, espérate. A veces aprendemos o tenemos la costumbre de hablar rápido, apresurarnos. Todo hombre, dijo Pablo, sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para airarse. Espera que el Espíritu Santo te diga algo, pues. ¿Sí? Son cosas sobrenaturales muy sencillas. No digo sencillas, más bien muy cotidianas. Sencillo no es el poder de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Un dolor de cabeza se va en el nombre de Jesús. Estaba yo tose y tose como a las 5 de la mañana, decía la pastora que yo tenía cuando tenía 16 años. Todos tienen que venir, todos. Y yo dije, ¿yo por qué? Acababa de recibir a Cristo, tenía 16 años. Y dijo, no, todos tienen que venir a la oración a las 5 de la mañana. Y dije, no podría ser a las 7. A las 5, allá en Acapulco. Y me levanté y me fui y me iba. Y una vez iba tan enfermo, me acostumbré a orar. Tan bonito que me quedaba dormido en las oraciones. Y me decía, Martín, ya nos vamos, ya acabó la oración. Era muy bueno para orar. Una vez llegué muy enfermo a la oración, con calentura, tos, pero como ya estaba acostumbrado a pararme a las 5 y llegar, y estaba tose y no dejaba a nadie orar, ahí pues no pude dormirme, porque estaba tosiendo. Y se levantó la hermana Gloria, mi pastora, la primera que tuve, y dijo, estaba bien enojada ya la pastora, entonces no los dejaba orar. Ay, me volteaba a ver y se acomodaba el velo, así, su velito y su vestido largo, se acomodaba y me volteaba a ver y oraba, y yo le veía la cara de enojada, no sé si conmigo o con quién, y me estaba penando y dije, ahorita si sigo tosiendo me voy a tener que ir. Y que se levanta, porque orábamos hincados, 2 horas, de 5 a 7 de la mañana. Se levanta la señora y me dice, en el nombre de Jesús, con su dedito, me acuerdo, era una hermana robustita, y me dijo, en el nombre de Jesús, te ordeno que ceses tos. Y yo quise seguir tosiendo y no sé si, primero dije, creo que me espanté, pero después cuando me di cuenta que el poder de Dios había obrado,
es algo pequeño, es algo cotidiano, es algo que podemos hacer. Son cosas que me han pasado, se me olvidan y que me acostumbro a lo natural. Estoy hablándote del Espíritu de Dios, de su persona. Estábamos en la comida después, yo ya había aprendido a orar, ya saben cómo. Y entonces mi mamá hizo caldo de pescado, de cuatete, dicen allá en Acapulco. Aquí es bagre, creo. Y estábamos comiendo un caldo y entonces plática y plática. Habíamos llegado de la reunión, Dios me había sanado. Y entonces mi papá se empezó a ahogar. Tenía 16 o 17 años. Con el caldo se le subió. Y todas mis hermanas llorando, las que estaban allí, porque mi papá ya estaba morado, tieso, le jalaban los cabellos. No, nadie sabía ahí primeros auxilios, así que él se seguía ahogando y se quedó tieso en la mesa, sentado. Yo no sabía qué hacer, pero me acordé que alguien oró por mí y lo agarré de los cabellos. No vaya a hacer eso con su papá. Él está con el Señor. Y lo agarré de los cabellos por atrás y le dije en el oído: en el nombre de Jesús, te ordeno que regreses. Y mi papá hizo ¡ah! Y todos ya estábamos llorando, yo también. Pero me acordé que hace unos días doña Gloria, la pastora, la hermana, había orado por mí. Y me estaba aprendiendo y sigo aprendiendo a vivir en el Espíritu. Esas son cosas cotidianas. Pero cuando dejo de confiar en Él, es entonces cuando dudo. Y Dios me recuerda, y su Espíritu te recuerda que eres hijo de Dios. Amén. Tienes que acostumbrarte a la vida sobrenatural.